Mi hijo me negó en su boda, pero un mensaje lo cambió todo. Yo nunca imaginé que un día mi hijo tendría vergüenza de mí. Siempre pensé que el amor entre padre e hijo era más grande que cualquier falla o diferencia. Pero esa mañana, mientras tomaba café en la cocina, Alejandro llegó con un tono que nunca antes le había escuchado. Estaba duro, frío, como si estuviera hablando con un desconocido. Cuando me pidió que me sentara, mi corazón ya me avisó que algo malo estaba por venir. Respiró hondo antes de decir, como quien intenta parecer tranquilo: «Papá, sobre mi boda no va a poder ser que vayas». La taza tembló en mi mano. Pensé que había entendido mal. Creí que era una broma de mal gusto. Pero él no se rió, no suavizó nada. Continuó con la misma voz seca: «Va a ser un evento elegante y no queremos que te sientas desplazado». Esa palabra quedó resonando en mi cabeza: desplazado. ¿Cómo puedo ser desplazado en la vida de mi propio hijo? Fui yo quien lo cargó en brazos, quien le enseñó a caminar, quien pagó cada libro de la universidad. Fui yo quien firmó el contrato del departamento donde hoy vive con la novia. Pero de repente, yo ya no cabía en la historia que yo mismo ayudé a construir. Intenté argumentar, con cuidado. Dije que estaría feliz solo de quedarme en un rincón, que no necesitaba protagonismo, que solo quería ver a mi hijo casarse. Él suspiró impaciente, poniendo los ojos en blanco como si yo estuviera estorbando. «Papá, tú no entiendes. Nuestra boda es pequeña, solo familia de verdad». Aquello me atravesó como un cuchillo helado. Si yo no era familia de verdad, ¿entonces qué era? La novia apareció en la sala y puso la mano en su hombro, dando esa sonrisa falsa que nunca me convenció. Ella completó la crueldad con la suavidad más peligrosa. «Rodrigo, quédate tranquilo. Te mandamos fotos». Sentí que mis piernas fallaban, pero me mantuve firme. Los hombres de mi edad aprendemos a sangrar por dentro. Esa mañana descubrí que no era bienvenido en mi propia familia. Pero lo peor aún estaba por venir, porque 2 días después, ellos volvieron a buscarme, no para invitarme, sino para pedirme dinero. Sí, me prohibieron ir, y aún querían que yo pagara la fiesta. Alejandro dijo, con la mayor naturalidad del mundo: «Tú ayudas, ¿no? Falta poco para cerrar todo». Como si yo fuera solo una tarjeta de crédito con piernas. Como si mi amor pudiera comprarse con ingratitud. Respondí con una sonrisa débil, fingiendo que no estaba muerto por dentro. «Claro, hijo, voy a ayudar». Pero en ese momento, nacía en silencio el hombre que ellos nunca debieron haber humillado. Antes de continuar, suscríbanse al canal y díganos en los comentarios desde dónde nos están escuchando. Mi nombre es Rodrigo Herrera. Tengo 68 años y durante toda mi vida creí que ser buen padre era suficiente para ser amado. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentado en el sillón de la sala mirando las fotos en la pared. Alejandro de bebé, con esa sonrisa que iluminaba todo. Alejandro de niño sosteniendo su primer trofeo de fútbol que yo pagué con horas extras. Alejandro graduándose de la universidad, con el birrete que casi no alcancé a comprar porque ese mes también pagué la cirugía de su apendicitis. Cada foto era una promesa que yo había cumplido. Cada sonrisa era un pedazo de mí que entregué sin esperar nada a cambio. Pero ahora él me miraba como si yo fuera un estorbo, como si mi amor tuviera fecha de vencimiento. Me levanté despacio, con ese dolor de rodilla que ya no se va, y fui hasta mi escritorio. Abrí el cajón de abajo donde guardo los documentos importantes. Ahí estaban los recibos, los contratos, las facturas de todo lo que invertí en mi hijo durante 35 años. La primera factura era de 1,200 pesos, el carrito de bebé que compré cuando nació. La segunda de 4,500, su primera bicicleta. Luego venían las colegiaturas de la escuela privada, porque yo quería que tuviera lo mejor. 90,000 pesos anuales durante 12 años.
Hice la cuenta mental. 1.080.000 pesos solo en educación básica. Después vino la universidad. 150.000 pesos por semestre durante 5 años. 1.500.000 pesos. Y eso sin contar los libros, la laptop que le compré cuando la suya se descompuso, el coche usado que le di para que pudiera llegar a sus prácticas profesionales. 3.200.000 pesos aproximadamente. Y eso sin incluir la comida, la ropa, las vacaciones, los regalos de cumpleaños. Pero lo que más me dolió recordar fue el departamento. Hace 2 años, Alejandro llegó emocionado diciéndome que Valeria y él querían vivir juntos, que habían encontrado el lugar perfecto en la colonia Roma, pero que necesitaban ayuda con el enganche. Yo sabía que ayuda significaba todo, y aún así dije que sí. Vendí un terreno que mi padre me había dejado en Guanajuato, un pedazo de tierra que valía recuerdos, raíces, historia. Lo vendí en 850.000 pesos y los usé como enganche. Firmé como aval del crédito porque él apenas estaba empezando en su trabajo. Ese departamento donde hoy viven tiene mi firma como aval en cada documento. Y ahora, ese mismo hijo me decía que yo no era elegante suficiente para su boda. Cerré el cajón con cuidado, pero mis manos temblaban de rabia contenida. No era rabia de gritos, era rabia de silencios acumulados, de humillaciones tragadas, de amor despreciado. Al día siguiente Alejandro volvió a buscarme. Esta vez llegó con Valeria. Ella traía esa sonrisa perfecta que usa cuando quiere algo. Él traía esa mirada esquiva que usa cuando sabe que está pidiendo demasiado. Se sentaron en el sofá. Yo me quedé de pie. «Papá», empezó Alejandro, «venimos a hablar de la boda». Por un segundo, el corazón me dio un brinco tonto. Pensé que venían a disculparse, que venían a decirme que habían reconsiderado, que me querían ahí. Pero no. «Necesitamos que nos ayudes con algunos gastos», dijo Valeria sacando una libreta. «Ya tenemos todo organizado, pero nos falta cerrar el paquete del salón, el banquete, la música». Alejandro completó la frase con una naturalidad que me partió. «Son como 350.000 pesos más o menos. Pensamos que tú podrías cubrir eso. 350.000 pesos. Para una fiesta donde yo no era bienvenido. Para una celebración que me negaba la entrada. Para un día que debería ser nuestro, pero donde yo sobraba. ¿Y por qué debería pagar algo donde no voy a estar?», pregunté, con una calma que ni yo sabía que tenía. Valeria sonrió con esa dulzura venenosa. «Porque eres su papá, Rodrigo, y los papás siempre apoyan a sus hijos, ¿no?». Alejandro asintió como si fuera lo más obvio del mundo. «Además, es una inversión en nuestro futuro. Vamos a conocer gente importante, contactos que me pueden ayudar en el trabajo. Una inversión. Yo no era un padre. Era un inversionista, un banco humano, un medio para un fin». Me quedé mirándolos en silencio durante lo que parecieron años. Valeria empezó a incomodarse. Alejandro desvió la mirada hacia la ventana. Ninguno de los dos sostuvo mis ojos. Y entonces hice algo que nunca pensé que haría. Sonreí. «Claro que los voy a ayudar», dije despacio. «Déjenme los datos de los proveedores. Yo me encargo de todo». Alejandro soltó el aire aliviado. Valeria aplaudió con esas manos perfectas que nunca han trabajado un solo día. «Sabía que contábamos contigo, Rodrigo», exclamó ella. Me dieron una lista completa. Nombre del salón, teléfono del coordinador de banquetes, contacto del DJ, fotógrafo, decorador, pastelero, todo. Los acompañé hasta la puerta. Alejandro me dio una palmada en el hombro, de esas que se dan entre conocidos, no entre padre e hijo. «Gracias, papá. Sabía que entenderías». Cerré la puerta despacio. Caminé hasta la cocina. Tomé un vaso de agua y entonces revisé la lista que me habían dado. Todos los contratos estaban por hacerse, todos los pagos estaban pendientes, y si yo los hacía,
Todo estaría a mi nombre. Yo aún no sabía. Pero Alejandro estaba apenas comenzando a borrarme. La traición tiene un olor particular. Huele a perfume caro y sonrisas falsas. 2 días después de entregarme la lista, Alejandro y Valeria volvieron a tocar mi puerta. Esta vez no llamaron antes. Simplemente usaron la llave que yo les había dado para emergencias y entraron como si mi casa fuera suya. Yo estaba en el estudio, revisando exactamente los contratos de los proveedores que ellos me habían dado. Había estado haciendo llamadas discretas, preguntando condiciones, confirmando disponibilidad. Pero cuando escuché sus voces en la sala, guardé todo rápidamente. «¿Papá?», gritó Alejandro desde la entrada. «Aquí estoy», respondí, saliendo del estudio. Valeria estaba sentada en mi sofá, revisando su teléfono con esas uñas largas que hacen ruido contra la pantalla. Alejandro caminaba de un lado a otro nervioso. «Papá, tenemos un problema», empezó mi hijo. «Tenemos», dijo, como si sus problemas fueran míos por obligación. «¿Qué pasó?», pregunté, manteniéndome sereno. «El salón nos está presionando», intervino Valeria sin levantar la vista del celular. «Dicen que si no pagamos el 50% esta semana, cancelan la reservación». Alejandro sacó su teléfono y me mostró un mensaje del coordinador del salón. «Señor Herrera, le confirmamos que para mantener su reservación del 15 de enero necesitamos el anticipo de 175,000 pesos antes del viernes. De lo contrario, liberaremos la fecha». 175,000 pesos, la mitad del total. «Ya hablé con ellos», dije tranquilo. «Me pasaron la cotización completa. 350,000 pesos por el paquete integral». «Exacto», dijo Alejandro, como si yo hubiera entendido un examen. «Por eso necesitamos que hagas el pago ya. Nosotros te lo devolvemos después». Después. Esa palabra mágica que significa nunca en el idioma de la manipulación. Valeria finalmente levantó la vista y me miró con esos ojos que practican la dulzura frente al espejo. «Rodrigo, entiende que es importante para nosotros. Es el día más importante de nuestras vidas». «De nuestras vidas», dijo. «No de su vida con mi hijo. No de nuestra familia. De nuestras vidas, donde yo no existía». «¿Y el resto de los gastos?», pregunté. Me dieron una lista bastante larga. Alejandro se sentó frente a mí, con esa actitud de quien va a explicarle algo complicado a alguien simple. «Mira, papá, desglosado queda así. El salón son 350,000, el banquete son 220,000 más, la música son 85,000, el fotógrafo y videógrafo son 120,000, la decoración son 90,000, el pastel y postre son 40,000. Valeria interrumpió. «Y luego están los detalles, las invitaciones, el libro de firmas, los recuerdos, el transporte para los invitados, como 50,000 más». Hice la suma mentalmente, 955,000 pesos, casi 1,000,000 de pesos para una fiesta donde yo no podía entrar. «Es mucho dinero», dije despacio. «Por eso estamos dividiéndolo», explicó Alejandro con esa paciencia falsa que usa cuando quiere manipularme. «Los papás de Valeria ponen una parte, nosotros ponemos otra, y tú pones el salón y el banquete completo. Son como 570,000 pesos en total. 570,000 pesos. Valeria agregó, con un tono que pretendía ser gracioso pero era pura crueldad. «Piénsalo como tu regalo de bodas, Rodrigo. Un regalo grande, sí, pero es tu único hijo. Un regalo». Ellos convertían mi humillación en un favor que yo les hacía. «¿Y los papás de Valeria cuánto ponen?», pregunté. Hubo un silencio incómodo. Alejandro miró a Valeria. Valeria miró su teléfono. «Ellos cubren la luna de miel, la ropa de Valeria y parte de la decoración», dijo mi hijo finalmente. «Como 385,000 pesos. 385,000 contra 570,000. Pero claro, ellos sí eran dignos de estar en la boda».
Está bien, dije levantándome. Déjeme hacer las llamadas necesarias. Voy a contactar a cada proveedor y coordinar los pagos. Alejandro sonrió aliviado. Sabía que podíamos contar contigo. Valeria se puso de pie y me dio un beso en la mejilla que me quemó como ácido. Eres el mejor suegro del mundo, Rodrigo. Los acompañé a la puerta. Antes de salir, mi hijo se detuvo. Ah, papá, una cosa más. No menciones a nadie que tú estás pagando, ¿sí? Es que la mamá de Valeria es muy orgullosa. No queremos que piense que... Bueno, ya sabes. Que piense que ellos no tienen dinero. Que piense que dependen de un viejo desplazado. Que piense que el papá humillado sigue siendo útil. Descuida, dije. Será nuestro secreto. Cerré la puerta y esperé hasta escuchar el elevador bajar. Entonces volví a mi estudio. Saqué la lista de proveedores y mi teléfono. Marqué el primer número, el salón de eventos. Buenas tardes. Habla Rodrigo Herrera. Quisiera confirmar la reservación para el 15 de enero. Sí, señor Herrera. Aquí tengo su expediente. ¿Va a proceder con el anticipo? Antes, quisiera confirmar algo. ¿El contrato a nombre de quién queda? Hubo un tecleo de computadora. A nombre de quien hace el pago, señor. En este caso, Rodrigo Herrera. Usted sería el contratante principal. El corazón me latió más fuerte. ¿Y eso qué significa legalmente? Que usted tiene todos los derechos sobre el servicio contratado. Puede modificar, cancelar o hacer cambios cuando lo requiera. Colgué despacio. Marqué el segundo número, el servicio de banquetes. Banquetes Martínez. Buenas tardes. Habla Rodrigo Herrera. Me pasaron su contacto para un evento el 15 de enero. Ah, sí, señor Herrera. Su hijo nos llamó hace unos días. Ya tenemos todo cotizado. 220,000 pesos por 150 invitados. Menú premium. Perfecto. ¿A nombre de quién quedaría el contrato? Del titular que firma y paga, señor. O sea, usted. Volví a colgar. Llamé al DJ, al fotógrafo, al decorador, al pastelero. Todos me dijeron lo mismo. El que paga es el dueño del contrato. El que firma tiene el control total. Me senté en mi silla, mirando la lista completa de proveedores. Cada uno de ellos me confirmaría como el contratante oficial. Cada uno de ellos seguiría mis órdenes, no las de Alejandro. Y entonces entendí algo que me heló la sangre y me calentó el alma al mismo tiempo. Ellos necesitaban mi dinero, pero yo tenía todo el poder. Y fue cuando descubrí que todo estaba en mi nombre. La venganza no se grita. La venganza se construye con paciencia, como quien arma un rompecabezas en silencio. Durante los siguientes 3 días me dediqué a hacer algo que nunca antes había hecho, investigar metódicamente cada detalle de la boda de mi hijo, no como padre, como estratega. La primera llamada la hice un martes por la mañana. Marqué al salón de eventos Los Laureles, el lugar donde Alejandro y Valeria celebrarían su evento elegante. Buenos días, habla Rodrigo Herrera. Quisiera proceder con el contrato para el evento del 15 de enero. La coordinadora, una mujer llamada Mónica, respondió con entusiasmo profesional. Señor Herrera, qué gusto escucharlo. Ya tenemos todo listo. Solo necesitamos que venga a firmar el contrato y deposite el anticipo de 175,000 pesos. Perfecto. Antes de ir quisiera aclarar los términos. Si yo firmo como contratante, tengo derecho a modificar o cancelar el servicio. Hubo una pausa breve. Claro, señor Herrera. El contrato estipula que el titular puede hacer cambios hasta con 24 horas de anticipación. Después de eso, solo se reembolsa el 50%. ¿Y si cancelo el mismo día del evento? Otra pausa, más larga. Bueno, técnicamente usted perdería el anticipo, pero podría cancelar el servicio. Nosotros no podríamos obligarlo a mantener el evento. Entendido. Gracias, Mónica. Colgué y anoté en mi libreta. Salón.
Cancelación posible hasta el día del evento. Pérdida de anticipo aceptable. La segunda llamada fue a Banquetes Martínez. Me atendió el dueño, el señor Luis Martínez. Señor Herrera, su hijo ya nos adelantó todo. 150 personas, menú premium con entrada, plato fuerte, postre y barra libre. 220,000 pesos. Sí, señor Martínez, quisiera confirmar, ¿el contrato a nombre de quién queda? A nombre suyo, como titular del pago. Usted es nuestro cliente oficial. ¿Y si el día del evento decido cancelar el servicio? Escuché un suspiro incómodo al otro lado de la línea. Mire, señor Herrera, legalmente usted puede hacerlo porque es el contratante, pero entenderá que nosotros ya habremos comprado toda la comida, contratado al personal. Sería una pérdida considerable para ambos. Lo entiendo perfectamente, señor Martínez. Solo quiero conocer mis opciones. Sus opciones son totales, señor. Usted es el titular del contrato. Legalmente, usted decide. Anoté. Banquete, cancelación legal, pérdida asumida. Llamé al DJ, a la empresa de iluminación y sonido, al fotógrafo y videógrafo, al decorador floral, al pastelero, uno por uno. Todos me confirmaron lo mismo. Yo era el contratante oficial. Yo tenía el control total. Yo podía cancelar cuando quisiera. Cada confirmación era como colocar una pieza más en mi rompecabezas de justicia. El jueves por la tarde, Alejandro me llamó. Papá, ¿ya hiciste los pagos? Estoy en eso, hijo. Coordinando todo con los proveedores. Es que nos urge, ¿eh? El salón ya nos mandó otro mensaje. No te preocupes. Mañana voy a hacer el primer depósito. Gracias, papá. Sabía que podíamos contar contigo. Contar contigo. Como si yo fuera una calculadora humana. Como si mi único valor fuera numérico. Esa noche no pude dormir. Me quedé en el estudio, con todas mis notas esparcidas sobre el escritorio. Había dibujado una especie de diagrama con flechas y conexiones. En el centro escribí 15 de enero, día de la boda. Alrededor anoté cada proveedor con su costo. Salón Los Laureles, 350,000 Banquetes Martínez, 220,000 DJ y sonido, 85,000 fotografía y video, 120,000 decoración floral, 90,000 pastelería, 40,000 detalles varios, 50,000 total del evento, 955,000 pesos, de los cuales yo cubría 570,000, casi 1,000,000 de pesos. Casi el valor del terreno que vendí para darles el departamento. Pero lo importante no era el dinero. Lo importante era el poder, porque si yo firmaba esos contratos, yo controlaba esa boda, y si yo controlaba esa boda, yo decidía si esa boda existía. El viernes en la mañana fui personalmente al Salón Los Laureles. Mónica me recibió con una sonrisa profesional y me hizo pasar a su oficina. Señor Herrera, aquí está el contrato. Solo necesito que firme aquí, aquí y aquí. Leí cada línea con cuidado, cada cláusula, cada condición. En la sección de derechos del contratante decía claramente: el titular del contrato tiene derecho a modificar, reprogramar o cancelar el evento con previo aviso. En caso de cancelación con menos de 48 horas de anticipación, se retendrá el 50% del anticipo. En caso de cancelación el día del evento, se retendrá el 100% del anticipo como compensación por gastos ya incurridos. Firmé con mano firme. Extendí un cheque de 175,000 pesos. Listo, Mónica. El 15 de enero, 5 de la tarde. Perfecto, señor Herrera. Estaremos listos para recibir a los novios y sus invitados. Sus invitados, dijo. No su familia. No su padre. Salí del salón con el contrato bajo el brazo. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Alejandro. ¿Ya pagaste el salón? Respondí. Sí, todo listo. 3 segundos después. Gracias, papá. Gracias. Como si con eso fuera suficiente. Como si esa palabra borrara la humillación. Como si un gracias pagara 35 años de sacrificios. Durante los siguientes días, firmé todos los contratos restantes.
Cada proveedor me entregó una copia donde mi nombre aparecía como titular. Cada proveedor me dio su número directo por cualquier cambio de último momento. Guardé todos esos números en mi teléfono. Los marqué con una estrella roja. Los organicé en una carpeta especial que titulé 15 de enero. Alejandro y Valeria pasaban ocasionalmente a supervisar los avances. Querían ver los menús, los arreglos florales, las muestras del pastel. Yo les mostraba todo con una sonrisa amable. Ellos tomaban decisiones como si fueran suyos, como si yo solo fuera el banco que financiaba sus sueños. Una tarde, mientras Valeria revisaba las fotos de los centros de mesa, escuché sin querer una conversación telefónica que ella tuvo con su madre. Sí, mamá, quedó precioso todo. No, mi suegro no va a estar en la boda. Ya te dije que es mejor así. Imagínate, llega con sus camisas viejas y sus zapatos gastados. ¿Qué van a pensar nuestros invitados? Cada palabra era una gota de veneno que se acumulaba en mi pecho. Pero yo no dije nada. Sonreí, asentí, firmé, porque había entendido algo fundamental. Ellos tenían los sueños, pero yo tenía los contratos. Ellos tenían las invitaciones, pero yo tenía los proveedores. Ellos tenían la fecha, pero yo tenía el poder. Y el 15 de enero, ellos descubrirían qué pasa cuando humillas al hombre equivocado. Si yo salgo, todo cae. El 15 de enero amaneció con un cielo despejado que parecía burlarse de mí. Me desperté a las 6 de la mañana, aunque no había dormido realmente. Toda la noche estuve repasando mentalmente cada paso de lo que estaba por venir, cada palabra, cada decisión, cada consecuencia. Me duché con agua caliente, dejando que el vapor llenara el baño como si pudiera limpiar también la humillación acumulada. Me afeité con cuidado frente al espejo, mirando a ese hombre de 68 años que me devolvía la mirada. Un hombre con arrugas que contaban historias de sacrificio, con canas que hablaban de noches sin dormir, trabajando para darle todo a un hijo ingrato. Saqué del closet mi mejor traje, el mismo que usé en la graduación de Alejandro, el mismo que usé cuando firmé la escritura del departamento que le regalé, un traje azul marino, perfectamente planchado, que guardaba para las ocasiones importantes, porque esto era importante. Me vestí despacio, abotonando la camisa blanca con dedos que ya no temblaban. Anudé la corbata gris con la precisión de quien ha tomado una decisión final. Me puse los zapatos de piel que compré hace 10 años y que todavía brillaban porque los cuidaba con esmero. Me miré al espejo una última vez. No parecía un hombre desplazado. Parecía un hombre con dignidad, con presencia, con poder. Tomé mi teléfono y revisé la carpeta 15 de enero una vez más. Todos los números estaban ahí, todos los contactos directos de cada proveedor. Mi dedo rozó la pantalla. Todavía no. Todavía faltaba un paso. Salí de casa a las 4 de la tarde. La boda comenzaba a las 5. Tenía tiempo suficiente para llegar al Salón Los Laureles, a 40 minutos de mi casa. Conduje en silencio, sin radio, sin música, solo el sonido del motor y mis propios pensamientos. Cada kilómetro que avanzaba era un kilómetro hacia el momento que cambiaría todo. Llegué al salón a las 4:40. El estacionamiento ya estaba lleno. Autos lujosos, Mercedes, BMWs, Audis, los invitados elegantes que sí merecían estar ahí, los que sí eran familia de verdad. Estacioné mi viejo Nissan en un rincón, apagué el motor, respiré hondo 3 veces. Entonces salí del auto y caminé hacia la entrada principal. La fachada del salón estaba decorada con globos blancos y dorados, flores por todas partes. Un letrero iluminado decía: «Bienvenidos a la boda de Alejandro y Valeria». Mi apellido no estaba ahí. Mi nombre no aparecía en ningún lado. Como si yo no existiera. Subí los escalones de mármol. Llegué hasta las puertas de cristal.
Ahí, bloqueando el paso, había 2 guardias de seguridad con trajes negros y audífonos en la oreja. Uno de ellos, un hombre corpulento llamado Carlos, según la placa en su pecho, levantó la mano. «Buenas tardes, señor. ¿Trae su invitación?» «No tengo invitación», dije con voz firme. «Soy el padre del novio». Carlos intercambió una mirada con su compañero. Tocó su audífono. «Coordinación, tenemos una situación en la entrada principal». Escuché el murmullo de una respuesta que no pude distinguir. «Señor», dijo Carlos con un tono que pretendía ser amable, pero era pura condescendencia. «Me temo que no puede pasar sin invitación. Son órdenes específicas de los novios». «¿Órdenes de mi hijo?», pregunté, sintiendo cómo la sangre comenzaba a hervirme. «Lo siento, señor. Solo cumplo instrucciones». En ese momento, las puertas se abrieron. Valeria apareció con su vestido de novia blanco, perfecto, caro, su maquillaje impecable, su sonrisa practicada. Pero cuando me vio, esa sonrisa se convirtió en una mueca de pánico apenas disimulado. «Rodrigo, ¿qué haces aquí?» «Vine a la boda de mi hijo», dije despacio. «¿O acaso olvidaste que soy su padre?» Ella miró a los guardias, luego a mí, luego sacó su teléfono celular con manos nerviosas. Marcó, esperó, habló en voz baja. «Alejandro, tu papá está aquí». «Sí, en la entrada». «No sé qué hacer». Me extendió el teléfono con una mano temblorosa. «Quiere hablar contigo». Tomé el teléfono. Escuché la voz de mi hijo del otro lado, una voz dura, fría, sin amor. «Papá, ¿qué parte de no estás invitado no entendiste? Cada palabra fue un puñal. Alejandro, soy tu padre, pagué todo esto. Lo mínimo que merezco es...». «No mereces nada», me interrumpió. «Te pedimos que nos ayudaras económicamente, no que vinieras a arruinar nuestro día. Carlos tiene órdenes de no dejarte pasar. Si insistes, te voy a denunciar por alteración del orden». «Está claro». El silencio que siguió fue como caer en un pozo sin fondo. «Alejandro», susurré, «vete a casa, papá. Y gracias por el dinero». Colgó. Le devolví el teléfono a Valeria. Ella me miró con algo que podría haber sido compasión, pero era solo lástima. La clase de lástima que se siente por alguien inferior, por alguien desechable. «Lo siento, Rodrigo», dijo en voz baja, «pero así es mejor para todos». Se dio la vuelta y entró al salón. Las puertas se cerraron detrás de ella. Carlos me puso una mano en el hombro. «Señor, por favor, retírese. No queremos problemas». Me quedé ahí parado, en los escalones de mármol, viendo cómo adentro comenzaba la música, escuchando las risas de los invitados, oliendo el aroma de las flores que yo pagué, viendo las luces que yo contraté. Todo estaba listo para la boda perfecta de mi hijo, una boda donde yo no cabía. Guardé el teléfono pensando que todo había terminado ahí, pero segundos después llegó un mensaje. No era una disculpa. No era una explicación. Solo decía: «Papá, no hagas un escándalo. Transfiere lo que falta y luego hablamos». Ahí entendí todo. Era la muerte del amor incondicional. Era el nacimiento de la justicia. Saqué mi teléfono del bolsillo. Abrí la carpeta 15 de enero. Miré la lista de contactos, todos esperando una sola orden mía. Carlos me observaba con esa mirada que los guardias usan para vigilar a los problemáticos. Pero yo no era un problemático. Yo era el hombre que sostenía toda esa boda en sus manos. Y ahora esas manos estaban listas para soltar. Y entonces yo decidí. Bajé los escalones de mármol con una calma que yo mismo no reconocía. Cada paso resonaba en mi mente como el tic-tac de un reloj que marcaba el fin de algo, el fin de mi paciencia, el fin de mi sumisión, el fin de ser el padre invisible que solo servía para pagar cuentas. Carlos, el guardia, me siguió con la mirada hasta asegurarse de que me alejaba. Probablemente pensó que me iba derrotado, humillado, vencido. No tenía idea de lo que estaba por venir. Llegué a mi auto, abrí la puerta.
Me senté en el asiento del conductor. Cerré la puerta con un golpe seco que retumbó en el silencio del estacionamiento. Desde ahí podía ver la entrada del salón, las luces doradas que iluminaban las ventanas, las siluetas de los invitados moviéndose adentro, la música suave que llegaba amortiguada hasta donde yo estaba. Una boda perfecta, una celebración impecable, un sueño que estaba a punto de convertirse en pesadilla. Saqué mi teléfono. Durante los siguientes minutos, uno a uno, fui haciendo las llamadas que había preparado desde días antes. Abrí la carpeta 15 de enero y miré la lista completa de proveedores. 8 contactos, 8 pilares que sostenían esa boda, 8 hilos que yo estaba a punto de cortar. Empecé por el primero. Marqué al señor Luis Martínez, de Banquetes Martínez. Respondió al segundo tono. Señor Herrera, ¿todo bien? Ya estamos en camino con la comida. Luis, necesito que cancele el servicio. Ahora. Hubo un silencio de incredulidad. ¿Perdón? Señor Herrera, ya tenemos todo preparado. Los platillos están listos, el equipo está en ruta. Esto me va a costar una fortuna. La comida ya está hecha. Lo sé, Luis, y lamento las molestias. Le voy a compensar el total del servicio como estaba acordado. Pero necesito que no entregue la comida. Es urgente. Pero, señor Herrera, son las 5 de la tarde. El evento ya comenzó. No puedo simplemente... Usted tiene el contrato frente a usted, Luis. Revise quién es el titular. Revise quién tiene el derecho de cancelar. Ese soy yo. Y le estoy ordenando formalmente que no entregue la comida. Le pagaré todo, pero no proceda. Escuché respiraciones pesadas del otro lado. Esto es muy irregular, señor Herrera. Lo irregular es que me prohibieran entrar a la boda de mi propio hijo. Ahora, ¿va a cumplir con mi instrucción? Sí, señor, entiendo. Cancelo el servicio. Gracias, Luis. Colgué antes de que pudiera responder. Segunda llamada. DJ Professional Sounds. Atendió Ricardo, el DJ que estaría amenizando la fiesta. Señor Herrera. Ricardo, necesito que detenga la música y se retire del evento. Inmediatamente. ¿Qué? Pero señor, ya estoy aquí instalado. La gente ya está bailando. El contrato está a mi nombre. Yo soy quien lo contraté. Y ahora le estoy ordenando que detenga todo y se retire. Señor Herrera, esto es muy extraño. ¿Habló con los novios? Los novios no son sus empleadores, Ricardo. Yo lo soy. Y le estoy dando una orden directa. Escuché murmullos de fondo. Pero el contrato especifica pago completo. Le pagaré el servicio completo conforme al contrato. Solo necesito que se retire. Luego un suspiro. De acuerdo, señor Herrera. Detengo la música y empaco el equipo. Gracias, Ricardo. Tercera llamada. Fotografía y video premium. Me respondió Javier, el fotógrafo principal. Señor Herrera, las fotos están quedando increíbles. Ya tengo como... Javier, detenga el servicio y retírese. El evento está cancelado. ¿Cancelado? ¿En plena boda? En plena boda. Usted tiene un contrato conmigo, no con los novios. Recoja su equipo y váyase. Pero señor, ya invertimos horas de trabajo. Le pagaré lo acordado. Le compenso las horas trabajadas. Pero necesito que se retire ya. Un silencio tenso. Está bien, señor Herrera. Nos vamos. Cuarta llamada. Decoración floral gardenia. Respondió la coordinadora, Sofía. Señor Herrera, ¿necesita algo adicional? Sofía, necesito que su equipo retire toda la decoración floral, ahora mismo. ¿Retirar? Pero, señor, es imposible. Hay invitados. La ceremonia ya... El contrato me da derecho a modificar el servicio cuando lo considere necesario. Necesito que su equipo entre y comience a desmontar todo. Señor Herrera, eso va a causar un caos. Ese es precisamente el punto, Sofía. Le compensaré cualquier inconveniente. Proceda. Quinta llamada. Pastelería dulce. Encanto.
Cancele la entrega del pastel. El evento ya no procede. Le pagaré el valor completo. Pero el pastel ya está en camino, señor Herrera. Que regrese. Le compenso los gastos. Ahora, sexta llamada. Iluminación profesional. Apague las luces decorativas y retiren el equipo. Les pagaré el servicio completo, pero necesito que se retiren. ¿Todas las luces? Todas. Séptima llamada. Coordinación del Salón Los Laureles. Me atendió Mónica. Señor Herrera, ¿está todo bien? Estamos escuchando reportes confusos de los proveedores. Mónica, estoy ejerciendo mi derecho contractual de cancelar el evento. Necesito que notifique al personal del salón que el servicio ha terminado. Señor Herrera, hay 150 personas adentro. No puedo simplemente echarlos. No les pido que los echen, Mónica. Solo que dejen de prestar servicios. Sin meseros. Sin coordinación. Sin nada. El contrato se terminó. Esto es sin precedentes. La vida está llena de precedentes nuevos, Mónica. Proceda con la cancelación. Colgué y me quedé mirando el teléfono. 7 llamadas. 7 cancelaciones. 7 pilares destruidos. Desde donde estaba podía ver cómo comenzaba el caos. Escuché cómo la música se detuvo abruptamente. Vi a los coordinadores del salón hablando urgentemente por sus radios. Vi cómo dejaban de circular los meseros con las bebidas de bienvenida. Y entonces llegó el verdadero silencio. El silencio que siguió fue hermoso, como el silencio antes de una tormenta. Como el silencio antes de que todo se derrumbe. Miré mi teléfono. Me quedaba una llamada más, la más importante, la más dolorosa, la que yo había estado evitando hacer porque significaba cortar el último hilo que me conectaba con mi hijo. Pero ese hilo ya estaba roto. Él mismo lo había cortado cuando me negó en su propia boda. Ahora solo quedaba aceptarlo. Todavía faltaba el golpe final. Desde mi auto podía ver todo como si estuviera viendo una obra de teatro donde yo era el único espectador que conocía el final. Primero fue el silencio. La música que se detuvo de golpe. Luego vi a Mónica, la coordinadora del salón, hablando urgentemente con su equipo a través del radio. Los meseros dejaron de circular. Las charolas de bebidas quedaron abandonadas en las mesas de servicio. Después vi al DJ salir cargando sus tornamesas. Ricardo caminaba rápido, con la cabeza baja, como quien escapa de una escena incómoda. Su asistente lo seguía con los cables y las bocinas. Luego salió el fotógrafo con su equipo al hombro, luego el de iluminación, luego el equipo de decoración floral. Uno tras otro, como fichas de dominó cayendo en secuencia perfecta, y entonces comenzó el verdadero caos. Las puertas del salón se abrieron de golpe. Salió Valeria con su vestido blanco, arrastrándose por el piso de mármol. Su maquillaje perfecto comenzaba a correrse por las lágrimas. Detrás de ella venía Alejandro, con el nudo de la corbata aflojado y la cara roja de furia. Los seguían algunos invitados curiosos, asomándose para ver qué estaba pasando. Valeria gritaba al teléfono. «No me importa lo que diga el contrato. Necesitamos la comida ahora. Tenemos 150 invitados esperando». Alejandro le arrancó el teléfono de la mano y también comenzó a gritar. «Escúcheme bien. No me importa quién firmó qué. Esto es mi boda y usted tiene que cumplir». Pero yo sabía que del otro lado de esa línea, algún proveedor le estaba explicando lo mismo que yo ya sabía. El contrato era mío, la decisión era mía, el poder era mío. Vi cómo Alejandro colgaba con un golpe seco y marcaba otro número, y otro, y otro. Cada llamada terminaba igual, con mi hijo más furioso y más impotente. Mónica, la coordinadora del salón, salió a hablar con ellos. Gesticulaba con las manos, explicando algo. Vi cómo Alejandro la señalaba con el dedo, gritándole. Vi cómo Valeria se cubría la cara con las manos, sollozando. Entonces pasó algo que no esperaba. Mi teléfono vibró.
Era Alejandro. Dejé que sonara 3 veces antes de contestar. «¡Papá!». Su voz sonaba desesperada, rota. «¿Qué hiciste? ¿Qué demonios hiciste?». «Ejercí mis derechos contractuales», respondí con una calma que contrastaba con sus gritos. «¿Tus derechos? Arruinaste mi boda, cancelaste todo». «No, Alejandro, tú arruinaste tu boda cuando decidiste que tu padre no era lo suficientemente bueno para estar ahí. Esto es una locura. Hay gente aquí. Mis invitados están confundidos. No hay comida, no hay música, no hay nada. Ahora sabes cómo se siente estar donde no eres bienvenido». Escuché su respiración agitada del otro lado. Luego, su voz se volvió suplicante, algo que nunca había escuchado en él. «Papá, por favor, podemos arreglar esto. Ven, entra a la boda. Eres bienvenido, lo siento yo». «¿Ahora sí soy bienvenido?», lo interrumpí. «¿Ahora que no hay comida? ¿Ahora que no hay música? ¿Ahora que tu boda perfecta se está cayendo a pedazos? Papá, te lo ruego». «Me rogaste que pagara, y pagué. Pero nunca me rogaste que fuera tu padre. Eso debió ser automático. Por favor, la gente está empezando a irse. Esto es humillante». La palabra quedó flotando entre nosotros. Humillante. «Ahora sabes cómo me sentí cuando tu guardia de seguridad me sacó de tu boda», dije despacio. «Ahora sabes cómo me sentí cuando tu esposa me llamó costo extra. Ahora sabes cómo se siente la humillación, Alejandro». «Papá, yo…». Colgué. Segundos después, otro número desconocido. Respondí. «¡Rodrigo!». Era la voz chillona de Valeria. «Esto es un abuso. Voy a demandarte. Demándeme», dije tranquilo. «Demándeme por usar mis derechos legales. Demándeme por cancelar un evento que yo contraté. Demándeme por negarme a financiar mi propia humillación. Eres un viejo amargado y resentido. Soy un padre que aprendió la lección más dolorosa, que dar todo no garantiza recibir nada». Colgué otra vez. Desde mi auto podía ver cómo los invitados comenzaban a salir. Primero en grupos pequeños, murmurando entre ellos. Luego en oleadas más grandes, mujeres con vestidos elegantes, hombres con trajes caros, todos confundidos, todos incómodos. Vi a la mamá de Valeria, Patricia, salir como huracán. Señalaba a Alejandro, claramente regañándolo. Vi cómo mi hijo intentaba explicar, gesticulando desesperado. Pero ella no quería explicaciones, quería un culpable, y aparentemente ese culpable era él. Vi a Valeria derrumbarse en los escalones, su vestido blanco extendido a su alrededor como una nube de decepción. Varias amigas la rodearon consolándola, pero sus lloros se escuchaban incluso hasta donde yo estaba. El salón Los Laureles, que hace 20 minutos brillaba con luces doradas y música alegre, ahora parecía un barco hundiéndose. Los invitados evacuaban. El personal se retiraba, las decoraciones colgaban tristes, como testigos silenciosos de un desastre. Alejandro estaba en medio del estacionamiento, solo, con las manos en la cabeza. Lo vi caminar en círculos, hablando consigo mismo. Lo vi marcar más números, lo vi recibir más negativas, y en ese momento sintió exactamente lo que yo sentí cuando me prohibió entrar. Impotencia absoluta. Mi teléfono vibró de nuevo. Otro número desconocido. Esta vez no era Alejandro ni Valeria. Era Martín Salcedo, mi abogado de confianza. Le había enviado un mensaje horas antes, poniéndolo al tanto de la situación. «Rodrigo, acabo de ver tus mensajes. ¿Hiciste lo que creo que hiciste?». «Sí, Martín. Cancelé la boda». Hubo una pausa. Luego, para mi sorpresa, escuché una risa baja. «Legalmente estás cubierto. Todos los contratos te respaldan. ¿Cómo te sientes?». «Vacío», dije honestamente, «pero en paz. Eso significa que hiciste lo correcto». «Llámame si necesitas algo». Colgó. Miré hacia el salón una última vez. Los invitados seguían saliendo. Valeria seguía llorando. Alejandro seguía llamando desesperadamente a alguien.
a cualquiera que pudiera salvar su día perfecto. Pero nadie podía salvarlo, porque el único que tenía ese poder era yo, y yo ya había decidido. Arranqué el motor de mi auto, estaba listo para irme, para cerrar este capítulo de mi vida y no volver a mirar atrás. Pero entonces vi algo que me hizo detenerme. Alejandro había dejado de caminar en círculos, se había quedado inmóvil, mirando directamente hacia donde yo estaba estacionado. Nuestros ojos se encontraron a través del parabrisas, y empezó a caminar hacia mí, y yo aún no había dicho mi última palabra. Alejandro caminaba hacia mí con pasos largos, desesperados, como quien camina hacia su última esperanza. Puse mi mano sobre la palanca de cambios, listo para irme. Pero algo dentro de mí quería verlo de frente. Quería mirarlo a los ojos cuando me pidiera lo que sabía que me iba a pedir. Llegó a mi ventana y golpeó el vidrio con los nudillos. «¡Papá! ¡Abre!». Bajé el vidrio despacio. Nuestros rostros quedaron a centímetros de distancia. Yo, sentado en el auto con las manos sobre el volante. Él, de pie, inclinado, con los ojos rojos y el traje arrugado. «¿Qué quieres, Alejandro? Necesito que vuelvas a llamar a los proveedores». Su voz temblaba entre la furia y la súplica. «Diles que fue un error, que todo sigue en pie». No, la palabra salió firme, sin titubeos, sin espacio para negociación. «Papá, por favor». Ahora sí, las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. «Es mi boda, el día más importante de mi vida». Era, lo corregí. Era el día más importante. Ahora solo es el día en que aprendiste que las acciones tienen consecuencias. «No puedes hacerme esto». «¿Yo no puedo?». Sentí la rabia subir por mi garganta. «Yo no puedo hacerte esto. Y tú sí podías prohibirme entrar a tu boda. Y tú sí podías tratarme como un cajero automático. Y tú sí podías avergonzarte de mí frente a tu esposa y sus padres. Yo no». «Sí lo hiciste», grité, y fue la primera vez en toda esta historia que grité. «Me dijiste que no era familia de verdad. Tu esposa dijo que yo era un costo extra. Me prohibiste entrar al evento que yo pagué». Alejandro retrocedió un paso, como si mis palabras fueran golpes físicos. «Papá, yo me dejé llevar». Valeria y su mamá insistieron tanto en que la boda fuera perfecta, en que todo fuera elegante, en que no hubiera nada que estropeara su imagen. Completé. Como un viejo con zapatos gastados y camisas viejas, el silencio de Alejandro fue respuesta suficiente. «Exacto», continué. «Yo era el estorbo, el problema. La vergüenza que no podía aparecer en las fotos, pero mi dinero, ese sí podía estar. No es así, ¿no?» Saqué mi teléfono y busqué en mis mensajes. «¿Quieres que lea los mensajes que me enviaste?» «Papá, ¿ya depositaste?» «Papá, nos surge el pago». «Papá, gracias por el dinero. Ni un solo te quiero, ni un solo te extraño. Solo dinero, dinero, dinero». Alejandro se tapó la cara con las manos. Sus hombros temblaban. «Lo siento», murmuró entre sollozos. «Lo siento muchísimo, papá». «Yo también lo siento, hijo. Siento haber sido tan buen padre que te convertiste en mal hijo». Esas palabras lo rompieron completamente. Se derrumbó de rodillas junto a mi auto, llorando sin control. Su traje de novio tocaba el pavimento sucio del estacionamiento. «Por favor, papá, dame una oportunidad de arreglar esto». «¿Arreglar qué? Exactamente?», pregunté. «¿La boda o nuestra relación?» «Ambas. Lo que sea. Solo por favor». Apagué el motor. Abrí la puerta y salí del auto. Me paré frente a él, mirándolo desde arriba. Mi hijo de 35 años, de rodillas en un estacionamiento, llorando como un niño. Parte de mí quería abrazarlo, parte de mí quería consolarlo, parte de mí quería decir: «Está bien, hijo, te perdono». Pero esa parte de mí ya había muerto hace varias horas, cuando me prohibieron entrar. «Levántate», le dije.
Él se puso de pie despacio, limpiándose las lágrimas con las mangas del saco. «Mírame bien, Alejandro», continué. «Mírame porque esta es la última vez que me vas a ver rogando por nada». «Papá, tú me negaste», dije lento, pronunciando cada palabra con claridad. «Me negaste como padre, me negaste como familia, me negaste como ser humano. Ahora van a tener que seguir sin mí». «No digas eso». «Ya lo dije, y lo sostengo». Di un paso hacia él. «Gasté casi 1.000.000 de pesos en esta boda, pero ¿sabes qué es lo más triste? Que hubiera pagado el doble, el triple, lo que fuera necesario, solo por escucharte decir, papá, te necesito ahí». Alejandro sollozó más fuerte. «Pero no me lo dijiste, me dijiste lo contrario, y esa es una herida que ningún perdón puede sanar tan fácilmente». Caminé de regreso hacia mi auto. Abrí la puerta. Me senté. Alejandro corrió hacia la ventana. «¡Papá, espera!». Arranqué el motor. «Ustedes me negaron», repetí mirándolo una última vez a los ojos. «Ahora, disfruten sin mí». Y con eso puse el auto en reversa. Vi por el espejo retrovisor cómo Alejandro corría detrás del auto, gritando algo que no pude escuchar. Vi cómo Valeria también salía corriendo, tropezando con su vestido. Vi cómo algunos invitados se quedaban mirando la escena con expresiones de shock. Pero yo no me detuve. Salí del estacionamiento. Tomé la avenida. Dejé atrás el salón Los Laureles, las luces doradas, la música silenciada, los sueños rotos. Dejé atrás 35 años de ser un buen padre y comencé el primer día de ser un hombre libre. Conduje durante 20 minutos en silencio, sin música, sin lágrimas, sin arrepentimiento. Llegué a un semáforo en rojo, puse el freno, respiré hondo. Y entonces, en ese silencio, escuché un golpe en mi ventana. Volteé esperando ver a un vendedor ambulante. Pero no era un vendedor, era alguien que nunca esperé ver. Pero alguien corrió detrás. No era Alejandro, era Martín Salcedo, mi abogado, en su camioneta gris estacionada junto a mí en el semáforo. Bajé el vidrio, confundido. «Martín, ¿qué haces aquí?». «Te seguí desde el salón», dijo con expresión seria. «Me preocupó no saber cómo estabas después de todo. Necesitamos hablar. Sígueme a la cafetería de la esquina». 5 minutos después estábamos sentados en una mesa apartada. Martín pidió 2 cafés. Yo no tenía hambre, ni sed, ni ganas de nada. Solo quería llegar a mi casa y cerrar la puerta al mundo. «Rodrigo», empezó Martín, «legalmente hiciste todo bien. Tienes razón en cada punto. Pero necesito preguntarte algo como amigo, no como abogado». «¿Qué? ¿Estás en paz con lo que hiciste?». La pregunta me golpeó más fuerte que cualquier súplica de Alejandro. «No lo sé», respondí honestamente. «Siento alivio, siento justicia, pero también siento vacío». Martín asintió despacio. «Es porque cortaste algo que llevabas cargando 35 años. Duele incluso cuando es necesario». Tomé un sorbo del café que no había pedido. Estaba amargo, como este día. «¿Hice lo correcto?», pregunté en voz baja. «Hiciste lo que era necesario para tu dignidad», respondió Martín. «Nadie puede juzgarte por eso». Nos quedamos en silencio un momento. Luego Martín agregó: «Pero debes saber que Alejandro va a volver, van a volver. Quizás no hoy ni mañana, pero volverán a buscarte». «¿Para qué? ¿Para pedirme más dinero?». «No, para pedir perdón, porque ahora sí van a entender lo que perdieron». Salí de la cafetería una hora después. Martín tenía razón en algo. Yo había hecho lo necesario. Pero eso no hacía que doliera menos. Los siguientes días fueron extraños. Mi teléfono sonaba constantemente. Números desconocidos, mensajes de Alejandro que yo no abría, llamadas de Valeria que yo rechazaba. El 4.º día, alguien tocó a mi puerta. Era Alejandro, solo.
Sin Valeria, sin su arrogancia, sin su traje elegante. Venía con jeans viejos y una sudadera gris. Tenía ojeras profundas. Parecía haber envejecido 10 años en una semana. «Papá», dijo cuando abrí la puerta. «Por favor, solo escúchame 5 minutos». Lo dejé pasar. Nos sentamos en la sala, el mismo sofá donde semanas atrás me había pedido dinero. «He estado pensando mucho», empezó con voz quebrada, «en todo lo que hice, en todo lo que dije, en cómo te traté». Esperé en silencio. «Tienes razón en todo», continuó. «Te usé, te humillé, te convertí en un banco y olvidé que eras mi padre». «¿Y qué esperas que haga con esa información, Alejandro?» «Quiero reparar las cosas», dijo rápido. «Quiero que volvamos a ser padre e hijo. ¿Quieres?» Lo interrumpí. «Toda tu vida has querido cosas de mí, dinero, ayuda, sacrificios, pero nunca quisiste lo único que yo necesitaba: respeto». «Lo sé, papá, y estoy dispuesto a trabajar para ganármelo de nuevo». «¿Trabajar?». Me levanté del sofá. «¿Cómo planeas trabajar para borrar que me negaste en tu boda? ¿Cómo vas a reparar que me prohibiste entrar al evento que yo pagué?». Alejandro se puso de pie también. «No puedo borrarlo. Solo puedo prometerte que nunca más. Las promesas ya no significan nada para mí», dije firme, «porque tú ya prometiste amarme cuando naciste, y aún así me traicionaste». «Papá, por favor». «No», levanté la mano. «No voy a aceptar limosnas emocionales. No voy a conformarme con un perdón apurado porque tu boda se arruinó. No voy a ser tu padre de emergencia al que llamas cuando todo lo demás falla». Alejandro se desplomó en el sofá, cubriendo su cara con las manos. «Entonces, ¿qué quieres que haga?», sollozó. «Nada», respondí con una calma definitiva. «No quiero que hagas nada, porque esto no se trata de lo que tú hagas. Se trata de lo que yo necesito hacer por mí mismo». «¿Y qué es eso?». Soltar la esperanza de que algún día me valores como merezco, soltar la idea de que ser buen padre garantiza tener buenos hijos, soltar el dolor de haber dado todo a alguien que no supo valorarlo. Me acerqué a la puerta y la abrí. «Puedes irte, Alejandro». «¿Así nada más?», preguntó levantándose despacio. «No hay ninguna posibilidad de...». «Algún día quizás», dije honestamente. «Pero no hoy, no mañana, no cuando tú lo decidas porque te conviene. Si algún día volvemos a tener una relación, será porque yo esté listo, no porque tú lo necesites». Alejandro pasó junto a mí. Se detuvo en el umbral. «Te amo, papá». «Yo también te amé, hijo. Quizás demasiado». Cerré la puerta despacio. Escuché sus pasos alejarse por el pasillo. Escuché el elevador abrirse y cerrarse, escuché el silencio que quedó después, y en ese silencio, por primera vez en semanas, respiré tranquilo. Volví a mi sillón, miré las fotos en la pared, las mismas fotos de siempre: Alejandro de bebé, Alejandro graduándose, Alejandro sonriendo. Pero ahora las veía diferentes. Ahora veía a un hombre que había dado todo sin pedir nada a cambio. Un hombre que había sido buen padre incluso cuando su hijo fue mal hijo. Y me sentí orgulloso de ese hombre. Me levanté, fui hasta mi escritorio y saqué una hoja en blanco. Escribí despacio, con letra firme: «Hoy dejé de ser el padre que ruega por amor. Hoy me convertí en el hombre que se respeta a sí mismo. Perdí un hijo, pero gané algo mucho más valioso: mi paz». Doblé el papel. Lo guardé en el cajón donde antes guardaba los recibos de todo lo que invertí en Alejandro. Ahora ese cajón contenía algo más importante: la prueba de que el amor propio vale más que cualquier amor no correspondido. Miré por la ventana. El sol comenzaba a ponerse. Las luces de la ciudad se encendían una a una. Y yo, Rodrigo Herrera, empecé el primer día del resto de mi vida, sin cargas, sin culpas, sin hijos ingratos, solo conmigo mismo. Y eso era suficiente. Perdí un hijo,
pero gané mi paz. Gracias al canal Venganza con el Abuelo por permitirme contar lo que muchos callan. Si esta historia te tocó, suscríbete, activa la campanita y cuéntame en los comentarios. ¿Tú qué harías frente a una traición familiar? Gracias por escucharme.